Buenos días mis queridos oyentes, ¿cómo están? Les habla Camila Jaramillo y bienvenidos a un nuevo podcast educativo. Como siempre les digo, el conocimiento habla, pero la sabiduría escucha. Comencemos con esto. Aquí iniciamos. Hey, buenos días mis queridos oyentes, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien el día de hoy. Espero que se hayan levantado con toda la pila y la energía del mundo para que estén súper pendientes a este nuevo podcast educativo. Hoy estamos estrenando un nuevo tema que es nada más y nada menos que la química orgánica. ¿Ustedes han oído escuchar algo sobre este tema? Si no es así, pues estén súper atentos porque hoy vamos a dar datos interesantes del origen de cómo existió y de cómo existe la química orgánica. Y pues aparte de mi intervención vamos a tener a un licenciado químico que va a hablar del tema, nos va a aclarar muchas dudas. Él es nada más y nada menos que Federico González. Entonces les agradezco que estén súper atentos, que escuchen toda la información que les vamos a brindar y nada, que más que todo se disfruten este nuevo podcast educativo para que pues entren dentro de sus conocimientos. Entonces vamos a hablar de qué es la química orgánica. Y bueno, entonces se entiende por química orgánica al área de la química pues que se encarga del estudio de sustancias y compuestos orgánicos. Esto quiere decir que pues son aquellas estructuras moleculares que contienen carbono y pues que se pueden combinar con otros elementos tales como el hidrógeno, el nitrógeno, el oxígeno o el azufre. Y este tipo de química se enfoca principalmente en analizar la estructura, propiedades, comportamientos y uso de los compuestos químicos que son los que dan la respuesta a cómo funciona la vida en nuestro entorno y permite explicar cómo ocurren los procesos químicos en los organismos vivos. Entonces es como la manera de funcionar a nivel molecular. También aclaremos que dentro de este nivel molecular se encuentran los ácidos nucleicos, que son las enzimas o las proteínas que están dentro de las sustancias orgánicas y trata de compuestos vivos. Entonces, al comprender su estructura, su transformación molecular, es posible aprovechar todo ese potencial y esto solo es posible pues gracias a la química orgánica. Es un dato muy curioso y muy importante para que ustedes pues estén súper pendientes. Ahora quiero aclararles cómo es el origen de la química orgánica, de a dónde pues surgió este tema tan interesante. Permítanme contarles que desde 1807 se habla de la química orgánica, gracias al químico sueco Jöns Berzelius, quien introdujo el término pues para explicar el estudio de los compuestos que derivan los recursos vivos de la naturaleza. Después, en 1828, el científico alemán Friedrich Wöhler experimentó en laboratorios pues con el cianato de amonio. ¿Esto con qué fin? Aclaremos que el cianato de amonio es una sustancia inorgánica y de esa manera pudo descubrir que esta materia inorgánica o esta sustancia podía convertirse en urea, que para los que no conocen ese término pues se trata de la orina. Ellos mediante ese proceso pues comprobaron que la materia orgánica podía ser sintetizada en un laboratorio. O sea, fue un gran descubrimiento y fue una de las más grandes teorías de Berzelius, que pues está ligada también al alemán Friedrich Wöhler. Luego de unos años, para ser exacta, en 1861, el químico alemán Friedrich definió la química orgánica como la química de los compuestos de carbono, siendo pionero en ponerlo en el centro de esta rama científica. Y un dato curioso para aquellos oyentes que están súper pendientes es que la química orgánica puede aplicarse a casi todos los aspectos de nuestra vida cotidiana, ya que empieza desde el transporte hasta la alimentación, la industria farmacéutica e incluso la genética.
Por otra parte, vamos a hablar de cómo se clasifican los compuestos orgánicos, aclarando que hay más de 50 millones de compuestos, por lo que clasificarlos resulta necesario para su estudio, y estos se dividen según su origen, su estructura, su grupo funcional, su tamaño o peso molecular. Ustedes tranquilos porque yo les voy a hablar de qué se trata cada división y cuáles son los subtemas de cada una. Vamos a empezar hablando de su origen. Bueno, su origen habla principalmente del compuesto natural y el compuesto artificial o sintético. El natural es aquello que se origina de los seres vivos o de sus residuos. Y el compuesto artificial puede originarse de forma sintetizada en un laboratorio. Entonces ahí es la diferencia y de ahí nace su división, que es su origen. Su estructura. El compuesto alifático se encarga de unir y formar cadenas abiertas en los átomos. El compuesto aromático es aquel que forma anillos con enlaces dobles intercalados. El compuesto organometálico es aquel que se conforma por átomos de carbono unidos en covalencia a uno o más átomos de un elemento metálico. Los compuestos heterocíclicos son aquellos que forman anillos con otros elementos no orgánicos. Ahora hablaremos de los grupos funcionales. Como primer subtema se encuentran los alcanos, los alquenos y los alquinos. Yo me imagino que ustedes, porque la mayoría de los que escuchan mi podcast son estudiantes de grado 11 y personas que están dispuestas a aprender y a conocer más del tema de la química y de la biología, que han escuchado el término alcano, alqueno y alquino. Pero los compuestos orgánicos o moléculas orgánicas son aquellas sustancias químicas que contienen átomos de carbono. La rama de la química que se encarga de su estudio, entonces, se conoce como química orgánica. Virtualmente todas las moléculas que hacen que la vida celular sea posible contienen carbono, a saber, las proteínas, las enzimas, los lípidos, los carbohidratos, las vitaminas y los ácidos nucleicos, etc. Por lo tanto, todas las reacciones químicas que ocurren en los sistemas vivos son reacciones orgánicas. Asimismo, la mayor parte de los compuestos que se hallan en la naturaleza, de los cuales los seres humanos dependen para obtener alimento, medicina, vestimenta y energía, también son compuestos orgánicos. Existen compuestos orgánicos naturales y sintéticos, pues los químicos han conseguido producir millones de compuestos orgánicos artificialmente, es decir, dentro de las paredes de un laboratorio, y por ende, estos compuestos no pueden encontrarse en la naturaleza. Funcionales se encuentran las aminas, que son compuestos que tienen una estructura que se basa en la situación de uno o varios hidrógenos de la molécula del amoníaco. Ya para terminar con la clasificación de la química orgánica, vamos a hablar de su tamaño o de su peso molecular. Dentro de este tema se encuentran dos subtemas que son los monómeros y los polímeros. Los monómeros son unidades moleculares que se forman a través de enlaces químicos y forman macromoléculas. Y los polímeros son macromoléculas compuestas por monómeros. Y bueno, mis queridos oyentes, ahora también quiero aclararles la diferencia que existe entre la química orgánica y la química inorgánica. Pues si bien ambas químicas se estudian los enlaces químicos y moleculares, entonces la diferencia radica en los elementos en que estudian. Por ejemplo, la química orgánica estudia los compuestos basados en carbono e hidrógeno, y la química inorgánica se ocupa del resto de los elementos químicos. Existen compuestos inorgánicos que contienen carbono e hidrógeno, pero hay una excepción, ya que los compuestos orgánicos no son posibles sin carbono. El origen y la evolución de la química orgánica. Bueno, esta permite explicar los procesos químicos que ocurren en los organismos vivos y se entiende como tal el funcionamiento a nivel molecular. De hecho, todos los compuestos responsables de la vida, desde los ácidos nucleicos, las proteínas y hasta las enzimas, son sustancias orgánicas y se entiende que su estructura, su transformación, sufre un cambio fundamental para aprovechar ese potencial.
También cabe aclarar que el término química orgánica fue introducido en 1807 por Jacob Berzelius, quien pues se dedicaba como tal al estudio de los compuestos derivados de los recursos naturales. En aquel momento se pensaba que era pues imposible obtener un compuesto orgánico en el laboratorio, pero pues a medida que pasó el tiempo, el compuesto inorgánico ya podía convertirse en un compuesto orgánico y pues se sintetizó como tal dentro del laboratorio. También cabe aclarar la importancia de la química orgánica en la actualidad. Pues en el sector industrial de la química orgánica es probablemente que ha crecido en las últimas décadas, en gran parte debido a pues, su diversidad y la cantidad de recursos que produce para otras industrias, por lo que desempeña un papel protagónico en la economía mundial. Hoy la química orgánica está presente en los procesos a través de los cuales se obtiene el petróleo, la gasolina, el gas natural o el butano, pues ya que son combustibles esenciales para el funcionamiento de la industria y de los hogares. La química orgánica también se encuentra en la base de procesos de fermentación y destilación de azúcares, que se llevan a cabo pues, en los microorganismos y se utilizan en la industria alimentaria. También se puede aclarar que la química orgánica no solo se encuentra en la base de muchos procesos industriales, pues también es esencial en el campo médico, ya que pues, se utiliza fundamentalmente para identificar, sintetizar y desarrollar nuevos compuestos químicos aptos para el uso terapéutico, desde los antibióticos hasta las sustancias que imitan la función de las hormonas y enzimas, por lo que también es vital para nuestra salud. Hoy por hoy la importancia de la química orgánica es tal que forma pues, parte del currículo de una amplia gama de carreras, desde la biotecnología hasta la bioquímica, farmacia, medicina o la ingeniería ambiental, que es impresionante porque pues la química orgánica en la actualidad pues tiene una gran importancia y un gran surgimiento. Y finalmente, la química inorgánica pues estudia compuestos originados de forma sintética por enlaces que implican interacciones electroestáticas y son buenos conductores de calor y electricidad, mientras que la química orgánica se enfoca en los compuestos formados por enlaces covalentes. Esto quiere decir que comparten electrones de los dos últimos niveles de energía en los átomos. Ahora sí vamos a darle un fuerte aplauso a nuestro químico Federico González, que nos va a dar una intervención súper maravillosa y vamos a hablar un poco de lo que fue el proceso de la química orgánica. Hola Camila, ¿qué tal? Un gusto. ¿Cómo ha estado todo? Espero que muy bien. La verdad me alegra mucho estar aquí compartiendo tiempo con usted, con sus oyentes. Primero quisiera saludarlos y agradecerles por permitirme estar aquí para hablar de lo que tanto nos gusta, ¿no? Que es la química. Bien, el tema a tratar es cómo algo tan común como la orina se convirtió en el primer compuesto sintético de la historia, ¿no? Y de esta forma logró cambiar el concepto de la vida para siempre. Bien, todo comienza a finales del siglo XVIII, cuando los químicos de aquel entonces empezaron a comprender que cada sustancia en nuestro mundo, en lo que nos rodea, como por ejemplo el aire, el agua, los metales, las rocas y los organismos vivos, estaban conformados por los mismos ingredientes básicos a los que todos conocemos hoy en día como elementos. Estos mismos químicos comenzaron a compilar una clase de lista. Por decirlo así, ellos trataron de empezar a notar todos los compuestos, las clases de elementos que ellos veían en el medio ambiente. Y ahí en esa lista incluyeron lo que fue el hidrógeno, el oxígeno, el carbono, y en los metales añadieron el cobre y el oro. Luego de haberlos compilado en esa lista, desarrollaron técnicas para identificar y medir proporciones de los elementos en las sustancias más complejas, que es lo que hoy en química moderna conocemos como compuestos. Ya al siglo siguiente, en el siglo XIX, comprendían mejor que cada elemento estaba hecho de partículas diminutas e indivisibles, a los que llamaron átomos, y que los compuestos estaban hechos de estos átomos en diferentes combinaciones. Y pues de esta forma los estudios rigurosos concibieron lo que hoy en día todos conocemos como química orgánica. Federico, pero cuéntanos, ¿aún resultaba un misterio para la ciencia algo sobre las sustancias orgánicas? Bueno, resulta que los químicos podían estudiar y entender los compuestos
que se hallaban en los seres vivos, y pues veían que en la mayoría contenía los mismos elementos. En particular se encontraban el carbono, el oxígeno, el hidrógeno y el nitrógeno, pero no lograban descifrar las combinaciones y las proporciones tan misteriosas que se presentaban en estas materias. Y por esta razón se hacía imposible crear sustancias orgánicas en un laboratorio en aquel momento. Absolutamente nadie entendía cómo obraba la naturaleza, ya que había una creencia en aquel tiempo de que había algo único en los seres vivos, como una especie o clase de fuerza vital, se podría decir. Esta teoría se conoció como vitalismo y marcaba la diferencia entre los productos naturales y aquellos que se creaban en los laboratorios, los que hoy conocemos como los sintéticos, ¿no? Pero esta teoría que se creía en aquel momento, que se usaba en aquel momento, fue descartada en la década de 1820, sí, en la década de los 20 del 1800, por Friedrich Wöhler, un químico alemán que creó la primera sustancia orgánica hecha en base a componentes inorgánicos, y pues de esta forma fue el primero en transformar algo inerte en un producto vivo. Wow, Federico, la verdad soy súper impactada con esta información que nos estás brindando, pero yo tengo una pregunta. ¿Cuál fue ese milagroso producto? Curiosamente fue la urea, o sea, ese principal compuesto de la orina. O explícanos tú, por favor, cómo fue que ese milagroso producto pudo lograr ese proceso tan maravilloso, el cual nos estás explicando. De hecho, no fue una creación intencional, por decirlo así, ya que Wöhler no trataba de reproducir o replicar la orina. El descubrimiento comenzó años antes, me puedo equivocar, si no estoy mal creo que era 1823, que fue cuando Wöhler se mudó a Estocolmo, y ahí se mudó para estudiar, y pues ahí conoció a un químico de renombre de origen sueco que se llamaba Jöns Jacob. Al año Wöhler se percató de algo, y es que descubrió que al mezclar el amoníaco con cianógeno hecho de cianuro podía producir un compuesto llamado ácido oxálico y unos cristales blancos que no pudo identificar. A los 4 años de eso, él se dio cuenta, experimentando, que los cristales que no había podido identificar eran la famosa urea. Y este material tenía exactamente la misma proporción de elementos que una sal llamada cianato de amonio, que se conforma por una parte de carbono y oxígeno, 2 de nitrógeno y 4 de hidrógeno. Pero Wöhler pues no veía que no se comportaba como el cianato de amonio. Y a fin de cuentas, pues se concluyó que su creación tenía las mismas propiedades que la urea, que hasta el momento solamente se había encontrado en fuentes vivas. Y bueno, mis queridos oyentes, espero que la hayan pasado súper bien. A ti, Federico, muchísimas gracias por la oportunidad, por estar aquí interviniendo en mi podcast educativo. La verdad es que estoy muy contenta y muy feliz, y yo sé que mis oyentes también disfrutaron esta información que fue muy grata para nuestro conocimiento. Nada, muchísimas gracias por la oportunidad. Espero que nos podamos volver a encontrar en otra oportunidad. Y nada, unas palabras para que tú también puedas despedirte de mis queridos oyentes. No, Camila, al contrario, muchas gracias a usted por haberme invitado, por haberme dado la oportunidad de hablar frente a su audiencia. Quiero agradecerle a ellos también. Deseo que sigan escuchando más sobre ciencia, averiguando, investigando más, perfeccionando su conocimiento, y espero que les vaya muy bien. Hasta luego. Muchísimas gracias a todas esas personitas y a todos esos oyentes que estuvieron súper pendientes de esta información tan grata para todos nosotros. La verdad, este proceso ha sido súper maravilloso, esta información también lo ha sido. Estén súper pendientes porque más adelante vienen más invitados, más temas interesantes, y nada, muchas bendiciones para todos ustedes.